Me llamo Lourdes Mendoza, y aunque mi voz suene serena hoy, hubo un tiempo en que no reconocía el sonido de mi propio llanto. El día que mi hija rompió el cheque que su padre me dejó, no fue el dinero lo que me dolió. Fue la confirmación de que había perdido a la niña que una vez me llamó mamá, con lágrimas en los ojos. Aquella sala del abogado, con sus paredes grises y olor a papeles antiguos, se convirtió en la tumba de lo que alguna vez fue mi familia. Recuerdo con claridad cómo el abogado, Mario, extendió aquel cheque sobre la mesa, con manos temblorosas. 45 millones de dólares. Una cifra que podría haber cambiado vidas, que representaba todo el amor y previsión de Roberto, mi esposo durante 36 años. Pero cuando lo tomé, sentí el frío de una mirada. La de Fabiola, mi hija, la misma a quien adopté cuando era apenas una niña de 3 años, abandonada en un orfanato. ¿Tú crees que mereces esto?, gritó. No me dio tiempo de responder. Sus dedos afilados me arrebataron el cheque como si me arrancaran la piel, y antes de que pudiera respirar, lo rasgó, con rabia, con desprecio, como si estuviera partiendo mi corazón en pedazos. Óscar, su esposo, solo sonrió, como si hubiese sido un espectáculo planeado, como si lo hubieran ensayado. No lloré, no grité, solo sonreí, porque mientras recogía los fragmentos de papel que caían sobre mi falda gris, comprendí que había llegado el momento, no para vengarme, no para gritar, sino para finalmente levantarme. Aquel cheque no era el original, era solo una copia, y ellos habían caído en su propia armadilla. A veces la vida te empuja al límite solo para que descubras de qué estás hecha. Si tú también alguna vez te sentiste despreciada por aquellos que más amaste, te invito a suscribirte a este canal, porque aquí nuestras historias importan, porque aquí las voces de mujeres como nosotras no se apagan. Volví a casa esa noche con el alma hecha cenizas. Fabiola no solo había rasgado un cheque, había destrozado años de sacrificios, noches de insomnio, cantos de cuna y cuentos antes de dormir. Me preparé un té de manzanilla, como lo hacía cada vez que necesitaba calmar mis temblores. Pero esta vez no funcionó. El sabor era amargo, como su traición. Mis recuerdos me llevaron al día en que conocí a Fabiola, pequeña, temblorosa, con una mirada que suplicaba amor. Roberto y yo luchábamos contra la infertilidad, y ella fue ese regalo que nos llegó envuelto en silencio y tristeza. Le di todo, mi tiempo, mis sueños, mi vida. Nunca imaginé que crecería creyendo que el amor se mide en acciones egoístas. Los primeros años fueron difíciles, pesadillas, llantos nocturnos, abrazos que no bastaban. Pero poco a poco, Fabiola floreció. Me llamó mamá por primera vez en un parque, después de caerse del columpio. Corría hacia mí con las rodillas raspadas, y yo supe que valía la pena. Cada desvelo, cada sacrificio, cada lágrima. Nuestra relación cambió cuando conoció a Óscar. Él siempre me pareció encantador, demasiado encantador, con una sonrisa de esas que huelen así a ambición. Lo vi acercarse a Roberto, preguntando sobre propiedades, negocios, cifras, y alejándose de mí cada vez que hablaba de familia, de amor, de historia. Fabiola comenzó a alejarse. Primero fueron las respuestas cortantes, luego las visitas escasas, después las críticas disimuladas. «Mamá, no puedes seguir tan pendiente de mí», decía. «Necesito espacio». Y así, paso a paso, me fue empujando hacia los márgenes de su vida, hasta que me convertí en una sombra en la casa que yo misma ayudé a construir. Roberto, mi amado Roberto, intentaba consolarme. «Es solo una etapa», decía. Pero yo sabía que no lo era. No eran cambios naturales. Era una transformación guiada por alguien que quería borrarme. Óscar plantaba semillas de duda en el corazón de mi hija, como un jardinero del egoísmo. «Tu madre vive en el pasado», le decía. «Debes construir tu propio futuro». Durante los últimos meses de vida de Roberto, fui yo quien lo cuidó. Yo quien cambió su ropa, le administró medicamentos, le sujetó la mano en medio de las noches frías del hospital. Fabiola venía poco. 1 hora, tal vez 2, siempre con prisa, siempre con excusas. «Tengo reuniones», decía. Pero yo sabía que no era el trabajo lo que la alejaba, era la falta de amor. Roberto me susurraba con voz débil. «¿Dónde está Fabiola, mi amor?»
Y yo mentía. Mentiras dulces que me costaban el alma. Está trabajando, vendrá pronto. Pero yo sabía que no. Vendría. Y aún así, la defendía. Porque eso hacen las madres, incluso cuando ya no son correspondidas. Porque el amor, aunque herido, no desaparece de golpe. El día que Roberto falleció, Fabiola llegó tarde. 2 horas tarde. Yo estaba sola, sujetando su mano ya sin vida, diciéndole que todo estaría bien. Y cuando ella apareció, con lágrimas frías y una disculpa automática, supe que ya no era mi hija. Era otra mujer, una extraña vestida con mi apellido. Después del entierro me trataron como un mueble viejo. «Mamá, deberías pensar en vender la casa, mudarte a algo más pequeño», sugería Fabiola. «Es por tu bien», decía Óscar. Pero yo sabía que no era preocupación. Era codicia. Querían lo que Roberto había dejado. Pensaban que, sin él, yo sería fácil de doblegar. Lo que no sabían es que Roberto había sido más sabio de lo que todos creían. Había preparado un fondo de inversión a mi nombre, separado de todo lo demás. 45 millones. Una fortuna oculta, creada con amor y previsión. Me enteré de eso semanas antes de la lectura oficial del testamento, cuando visité a Mario en secreto. «Quiero que me prepare una copia del cheque para la lectura», le pedí. «Una fotocopia. El original. Guárdelo usted bajo llave». Mario me miró en silencio por un momento. «¿Estás segura, señora Lourdes?», asentí. «Quiero ver hasta dónde son capaces de llegar». Y él entendió, porque a veces el silencio es la única respuesta digna. Así llegamos al día de la lectura del testamento. Me vestí con mi mejor vestido gris, el que Roberto decía que me hacía ver elegante. Entré a la oficina con la cabeza en alto, aunque por dentro temblaba. Fabiola ya estaba allí, con su traje negro y joyas nuevas. Óscar, con su sonrisa de serpiente, tomaba notas incluso antes de comenzar. Mario comenzó a leer. Donaciones menores, legados simbólicos y, finalmente, la empresa para Fabiola. Ella sonreía. Óscar asentía, como si todo estuviera saliendo según lo planeado, hasta que Mario sacó el cheque. «Para la señora Lourdes Mendoza, un fondo de inversión de 45 millones de dólares». El aire en la sala se volvió denso. Fabiola no dijo nada al principio, solo se quedó inmóvil. Luego, con manos temblorosas por la ira, me arrancó el cheque y lo rompió frente a todos. «Esto no puede ser real», gritó. «Tú no hiciste nada por papá. Yo lo cuidé. Yo merezco esto». Y mientras los pedazos de papel caían sobre mi regazo, supe que había cruzado una línea de la cual ya no habría retorno. Óscar no dijo nada, solo observaba, pero en su rostro había una satisfacción oscura, como si aquel momento fuera la culminación de un plan. Yo respiré hondo. Recogí con delicadeza los fragmentos del cheque y los guardé en mi bolso. Ni una palabra salió de mi boca, porque a veces el silencio es más elocuente que cualquier grito. Mario, visiblemente incómodo, intentó continuar con la lectura. Fabiola interrumpía cada frase con preguntas cargadas de veneno. ¿Por qué a ella? ¿Por qué tanto? ¿Por qué no sabía nada de esto? Yo simplemente la observaba. Cada palabra que pronunciaba era un reflejo de su desprecio. Cada gesto, una herida más. Cuando salimos de la oficina, Fabiola me tomó del brazo con fuerza. «Mamá, necesitamos hablar. Esto no puede quedar así». Óscar asintió, sin disimular su frustración. «Vamos al auto. Discutamos con calma». Pero ya no había nada que discutir. Ellos habían mostrado su verdadera cara. Y yo había decidido no volver a ser invisible. «¿Por qué no nos dijiste nada sobre este dinero?», preguntó Fabiola, casi exigiendo una respuesta. «Porque no lo sabía», respondí con sinceridad. Fue Roberto quien quiso protegerme. Él sabía lo que yo no quería ver. Sus ojos me estudiaban, buscando una grieta, una mentira. Pero no la encontraron, porque yo ya no era la mujer frágil que esperaban. Óscar intentó suavizar las cosas. «Lourdes, esto es bueno para todos. Solo necesitamos organizarnos. Podemos ayudarte a manejar este dinero. Es mucha responsabilidad para ti, sola». Y allí comprendí que no era solo la codicia lo que los movía. Era el desprecio disfrazado de preocupación. La convicción de que yo no valía por mí misma. Volví a casa aquella tarde y me senté en mi cocina.
La misma donde preparé miles de comidas, donde curé rodillas raspadas, donde escuché secretos de infancia. Me serví otro té de manzanilla, esta vez con un sabor distinto. No era amargo, era firme, como la decisión que estaba a punto de tomar. Esa noche no dormí. Caminé por cada rincón de la casa. Toqué los marcos de fotos, acaricié las cortinas que había cosido a mano. Respiré el perfume tenue de la memoria y comprendí algo profundo. Había vivido demasiado tiempo para los demás, para mis padres, para Roberto, para Fabiola, siempre detrás, siempre en silencio. Pero ese día algo se rompió, o tal vez algo despertó. La mujer que una vez fue fuerte, que había sacrificado todo por amor, ahora se alzaba entre las cenizas de su propia historia. Y esta vez, no por venganza, sino por dignidad, porque una ya no puede permitir que la sigan pisoteando. Al día siguiente llamé a Mario. Quiero mover ese dinero. Quiero que nadie más tenga acceso. Ni Óscar, ni Fabiola. Quiero mi libertad. Él no hizo preguntas, solo asentía del otro lado del teléfono. Y mientras hablábamos, sentí que mi voz volvía a ser mía. Clara, segura, mía. Si alguna vez sentiste que te hicieron a un lado, si también has visto cómo la gente que criaste con amor te mira como una carga, suscríbete a este canal, porque nuestras historias merecen ser contadas, porque merecemos que alguien nos escuche, aunque sea por primera vez en mucho tiempo. Durante las semanas siguientes, Fabiola y Óscar intensificaron sus visitas, pero ya no venían con cariño, venían con preguntas, con ojos calculadores. ¿Necesitas algo, mamá? ¿Has ido al médico? ¿Te has sentido confundida últimamente? Parecía preocupación, pero era otra cosa. Era un expediente mental que estaban armando para declararme incapaz. Una tarde, mientras organizaba los papeles de Roberto, encontré una carta. Óscar había consultado con un abogado para saber cómo internar a una suegra con supuestos signos de demencia. La carta me describía como una mujer incapaz de vivir sola, desorientada, confundida. Una carga. Sentí que la sangre se me helaba y supe que no era una sospecha. Era un plan. No confronté a nadie. No lloré. No hice escándalo. Solo respiré hondo y llamé nuevamente a Mario. Quiero poner todo a mi nombre, en cuentas privadas, sin acceso de terceros. Mario me escuchó en silencio. Y quiero algo más, añadí. Quiero iniciar un proceso de auditoría. Si hay algo oculto en las cuentas de Roberto, quiero saberlo. Mientras tanto, Fabiola seguía actuando como si nada. Llegaba a mi casa sin avisar. Inspeccionaba mis cosas. Me decía cómo debía vivir. Mamá, la casa está muy desordenada. ¿Por qué no contratas a alguien que te ayude? Mamá, te olvidaste de comprar leche otra vez. No puedes seguir así. Yo asentía. Les dejaba hablar. Que siguieran creyendo que yo era débil. Una noche preparé una cena especial. Pollo en salsa verde, arroz con verduras, flan casero. Invité a Fabiola y a Óscar. Se presentaron puntuales, con sonrisas falsas y una carpeta de documentos. «Queremos ayudarte con tus finanzas», dijeron. Óscar explicó que habían preparado un fideicomiso. Yo recibiría $50,000 mensuales y ellos administrarían el resto. Leí cada hoja con calma. Hacía preguntas ingenuas. ¿Qué significa esta cláusula? ¿Por qué ustedes serían los únicos con firma autorizada? Fingí no entender. Fingí dudar. Todo mientras observaba sus rostros impacientes, sus ojos buscando convencerme de que yo era incapaz de decidir por mí misma. Cuando Óscar perdió la paciencia y me dijo que yo no estaba en condiciones de manejar ese dinero, respiré hondo. Sonreí. Tienen razón, dije. Por eso consulté a mis propios asesores esta semana. El silencio que siguió fue absoluto. Fabiola me miró con la taza de café, a medio camino hacia los labios. Óscar se puso rígido, como si le hubieran dado una bofetada invisible. Les conté que había contratado a una firma de gestión patrimonial, que me explicaron que 50,000 mensuales era un chiste, que me estaban ofreciendo migajas a cambio de controlar mi fortuna. También descubrí algo más, añadí. Parece que hay propiedades e inversiones de Roberto que no están en los registros oficiales del testamento. El rostro de Óscar se descompuso. Fabiola palideció. «Mamá, ¿estás segura de lo que estás haciendo?», preguntó.
Muy segura, respondí. Y mientras más investigan mis asesores, más cosas salen a la luz. Tal vez ustedes también deberían contratar abogados. No sea que algo salga mal para ustedes. Terminamos la cena en un silencio espeso. Al despedirlos, los abracé como si fuera la última vez. No porque los amara, sino porque sentía que necesitaba cerrar el círculo. Mientras veía sus siluetas alejarse por el camino, supe que no había vuelta atrás. Esa noche, por fin, dormí en paz. Durante las siguientes semanas, el silencio fue mi mayor aliado. Mientras ellos trataban de entender cómo había recuperado el control, yo reorganizaba mi vida. Moví todo el dinero a cuentas internacionales, contraté nuevos asesores y comencé la búsqueda de una casa donde pudiera renacer. Era hora de dejar atrás los fantasmas. Encontré una propiedad en el barrio más exclusivo de la ciudad. 3 pisos, piscina, jardín, ventanales enormes y una terraza con vista al atardecer. Pagué al contado. Cuando los vendedores me preguntaron cómo pensaba financiar la compra, les mostré una sonrisa que aprendí a usar cuando descubrí quién era realmente. Con memoria, les respondí, y dignidad. Contraté decoradores, una administradora, una cocinera que también había sido madre soltera. Todo en mi nuevo hogar respiraba paz. Cambié mi guardarropa. Dejé atrás la ropa práctica de abuela sacrificada. Ahora usaba trajes elegantes, joyas discretas pero auténticas. No por ostentación, sino por respeto a la mujer que tanto había aguantado en silencio. Pero lo más importante no fue la casa, ni las joyas. Fue la idea que nació en mi pecho una madrugada cualquiera. La Fundación Mujeres Renacidas. Un lugar para mujeres mayores que, como yo, habían sido abandonadas, humilladas o manipuladas por sus propias familias. Un espacio para curar, aprender, volver a vivir. Registré legalmente la organización. Contacté terapeutas, voluntarias, diseñadoras de programas educativos. Todo comenzó a tomar forma con rapidez, como si el universo supiera que ya era hora. Yo no buscaba venganza, buscaba propósito, y entre esas mujeres rotas encontré una parte de mí que ya había olvidado. La noticia de mi mudanza no tardó en llegar a los oídos de Fabiola. Un domingo por la mañana, Carmen, mi nueva empleada, me anunció: «Señora Lourdes, hay una pareja en la puerta. Dicen que son su hija y su yerno». Me ajusté el collar de perlas. Respiré profundo y le dije: «Hazlos pasar. Van a necesitar café». Cuando bajé las escaleras con mi vestido esmeralda, los encontré parados en medio del salón principal, con la mirada clavada en los muebles de cuero, las obras de arte, los jarrones de cristal. Fabiola fue la primera en hablar. «Mamá, ¿qué es todo esto?». Me senté con calma. «Mi nueva casa», respondí. «¿Les gusta?». Óscar no pudo disimular el cálculo en sus ojos. «Lourdes, esto debe haber costado una fortuna. ¿Cómo pudiste permitirte esto?». 3,5 millones en efectivo. Su mandíbula se tensó. Fabiola se dejó caer en un sillón. «No entiendo nada. Hace 2 semanas vivías preocupada por pagar la luz». Sonreí con dulzura. «Hace 2 semanas fingía preocuparme». El silencio cayó como una losa. Óscar fue el primero en reaccionar. «Lourdes, no tienes que gastar todo tu dinero en lujos. Solo queremos ayudarte». Me incliné hacia él, todavía sonriendo. ¿Ayudarme? Como cuando querían internarme en una residencia geriátrica por demencia incipiente. El color desapareció de sus rostros. Caminé hacia la mesa lateral y saqué una carpeta. La coloqué frente a ellos. Una copia de la carta que encontré en el estudio de Roberto. ¿Les suena familiar? Óscar intentó hablar. Era una consulta teórica. Estábamos preocupados. «Preocupados», repetí, saboreando la palabra como un veneno que ya no me quemaba. «Qué interesante forma de amar a una madre». Carmen apareció con la bandeja de café, sirviendo con una elegancia discreta que contrastaba con el nerviosismo que llenaba la sala. Yo mantuve la compostura. No alzaba la voz, no gesticulaba, solo observaba. Fabiola temblaba mientras removía el azúcar en su taza. Óscar no podía dejar de mirar la carpeta, como si esperara que desapareciera por arte de magia. «Si sabías todo esto, ¿por qué fingiste no saber nada?», preguntó Fabiola finalmente, su voz quebrada. Me tomé mi tiempo antes de responder.
Porque necesitaba ver hasta dónde eran capaces de llegar. Quería saber si la hija que crié con tanto amor me protegería o me traicionaría cuando creyera que ya no tenía poder para defenderme. Su rostro se descompuso. Lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero eran lágrimas tardías, lágrimas de alguien que ya había empujado demasiado. Oscar intentó suavizar la tensión. Lourdes, tal vez no manejamos las cosas de la mejor manera, pero siempre quisimos lo mejor para ti. Lo miré directo a los ojos. ¿Internarme en una residencia era lo mejor para mí? El silencio fue absoluto. Me puse de pie y caminé hasta el ventanal que daba al jardín. ¿Saben lo que descubrí cuando contraté a los investigadores privados? Pregunté sin mirarlos. Que la empresa que ustedes heredaron está en bancarrota, que Oscar ha estado desviando fondos, falsificando reportes, usando el crédito de la compañía para financiar su estilo de vida. La reacción fue inmediata. Fabiola se volvió hacia su esposo con una mezcla de horror y rabia. «¿Oscar? Me dijiste que todo estaba bajo control». Él negó con la cabeza, balbuceando excusas. «Lourdes está inventando esto para separarnos. Son mentiras». Me volví lentamente. ¿Mentiras? Tengo copias de cada transacción. Tengo todo documentado. Saqué otra carpeta, más gruesa, más definitiva. Aquí está todo. Si quisiera, podría entregarlo mañana mismo a las autoridades. Y créanme, no tengo nada que perder. Fabiola lloraba abiertamente. Oscar ya no decía nada. Solo tragaba saliva y evitaba mi mirada. El miedo se había instalado en sus ojos. «Pero no lo he hecho», continué, «porque aún guardaba una pequeña esperanza de que algo de humanidad quedara en ustedes». Me acerqué a la puerta del salón y la abrí lentamente. Ahora tienen 24 horas para empacar sus cosas y salir del país. Después de eso, este expediente dejará de estar en mis manos y pasará a otras más eficientes. Oscar se levantó de golpe. «No puedes hacer esto. Fabiola es tu hija». Lo miré con frialdad. Mi hija murió el día que rompió ese cheque frente a mis ojos. La mujer que tengo frente a mí es una extraña. Y a los extraños no se les da el beneficio de la duda. Fabiola sollozaba, diciendo mi nombre como un ruego. Pero ya era demasiado tarde. Los acompañé hasta la puerta, sin levantar la voz, sin una lágrima. Y Fabiola, si algún día deseas tener una relación real conmigo, empieza por divorciarte de este parásito y devolver cada centavo que le robaste a la empresa de tu padre. Hasta entonces, estás muerta para mí. Cerré la puerta detrás de ellos, con fuerza, con decisión. Esa noche dormí como no lo hacía en años. Ni pesadillas, ni ansiedad, ni culpas, solo silencio. Y por primera vez en décadas, ese silencio no dolía. Era un silencio que abrazaba, que sanaba, que me decía al oído: «Ahora sí, Lourdes, ahora eres libre». Los 3 meses siguientes fueron un regalo del cielo. Nadie tocó mi puerta, nadie llamó, nadie me exigió explicaciones. El eco de sus ausencias era música para mi alma. Me dediqué a mí, a reconstruirme, a descubrir qué quería. No como madre, no como viuda, sino como mujer, como Lourdes Mendoza. Mi rutina se volvió simple y poderosa. Desayunaba en la terraza, leía los periódicos financieros, aprendía a invertir, tomaba clases de pintura por las tardes, me reía a solas mientras miraba los cielos cambiar de color. Carmen se convirtió en algo más que una empleada. Era mi amiga, mi confidente, otra mujer que había sido subestimada por su entorno. La Fundación Mujeres Renacidas comenzó a florecer. Inauguramos el primer refugio para mujeres mayores. Luego vino el segundo. Y después, Costa Rica. Un paraíso donde compré una villa frente al mar. Allí abrimos nuestro tercer centro. El más bonito, el más luminoso. Las mujeres que llegaban lloraban al ver que todavía existía un lugar donde podían ser vistas y valoradas. Allí vi a mujeres de 70 aprender a usar una computadora, viudas de 80 escribiendo sus memorias, abuelas abandonadas convertirse en mentoras de otras más jóvenes. Y cada vez que una de ellas decía: «Gracias, Lourdes, por no haberte rendido», yo entendía que todo había valido la pena. Todo, incluso el dolor. Una tarde, mientras tomaba café con Carmen bajo el cielo naranja del atardecer, ella me miró y dijo: «Señora Lourdes, usted ha cambiado tanto. Es como si hubiera renacido». Sonreí.
Es que renací, y no por magia. Renací cuando dejé de mendigar amor y empecé a darme el valor que otros se negaron a reconocer. Mi teléfono sonó interrumpiendo nuestra conversación. Era Fernando, mi abogado. Lourdes, tengo noticias. Fabiola está en mi oficina. Quiere verte. No sentí rabia, tampoco ansiedad, solo una calma extraña, como quien escucha hablar de un recuerdo lejano. ¿Qué quiere?, pregunté. Dice que no quiere dinero, solo hablar. Se ha divorciado. Está en terapia. Una semana después, fui al aeropuerto de San José a buscarla. No envié chofer. No quise delegar eso. Quería mirarla a los ojos desde el primer momento. Cuando la vi salir de la terminal, no la reconocí de inmediato. Cabello corto, sin maquillaje, ropa sencilla. Caminaba como quien ha perdido más de lo que podía imaginar. «Mamá, gracias por venir», me dijo. Le respondí sin dureza, pero con firmeza. «Todavía no me llames mamá. Primero hablemos». El trayecto a la villa fue sereno. Habló del paisaje, del clima, de cosas neutras, y yo escuchaba. No con la intención de juzgar, sino de entender si esa mujer era la misma que un día me llamó basura. Cuando llegamos no miró con codicia, solo admiró. «Este lugar se siente en paz», murmuró. Se sentó conmigo en la terraza, aceptó un café y por primera vez en muchos años me miró de verdad, sin máscaras, sin roles, sin poder. Y entonces empezó a hablar, de su terapia, de sus errores, de su dolor y del vacío que había dejado Óscar. En ese momento, mientras escuchaba a la mujer que había sido mi hija desnudar su alma, entendí algo. La vida nos rompe para enseñarnos a reconstruirnos desde otro lugar. Si alguna vez sentiste que te apagaron, pero volviste a brillar, suscríbete a este canal, porque aquí no hablamos de perfectas, hablamos de valientes. Fabiola me contó cosas que nunca imaginé oír de su boca, que siempre sintió que no merecía amor, que desde niña buscó señales para probarse a sí misma que iba a ser abandonada otra vez, que Óscar fue esa señal, la promesa falsa de que ella podía ser alguien sin tener que recordar de dónde venía. «Cuando me adoptaste», me dijo, «no solo me diste un hogar, me diste una vida, pero yo estaba tan rota que confundí tu amor con control, tu entrega con debilidad, y en lugar de honrarte, te culpé». Sus palabras eran como piedras sobre mi pecho, no porque dolieran, sino porque eran reales. Por primera vez, eran verdaderas. Yo la escuché sin interrumpir, sin buscar justificarme, sin tratar de explicarle todo lo que yo había vivido en silencio, porque este momento no era sobre mí, era sobre ella, enfrentándose a su verdad. Era sobre el eco de una infancia que nunca entendió que el amor no necesita ser puesto a prueba. Pasó 2 semanas en Costa Rica. Trabajó en el refugio. Servía comida, daba clases básicas de computación, escuchaba a otras mujeres contar historias que sonaban a la suya. La vi llorar con ellas, reír con ellas, callar con ellas. Y por primera vez me pareció ver a la niña que una vez adopté, pero convertida en mujer. El día que se fue, me abrazó en la puerta de la villa. No era el abrazo de una hija pidiendo perdón. Era el abrazo de alguien que había encontrado una nueva manera de existir. «Gracias por todo», me susurró. «Incluso por alejarte cuando lo necesitaba». Porque fue eso lo que me obligó a mirarme en el espejo. Cuando su avión despegó, no lloré, sentí paz. Una paz tan profunda que me costaba creer que venía de mí. Ya no necesitaba que volviera a ser mi hija. Ya no necesitaba que me llamara mamá. Lo que necesitaba ya me lo había dado. La certeza de que yo había hecho lo correcto, incluso cuando todo parecía perdido. Ese mismo día, me senté en la terraza con Carmen y brindamos con vino blanco. «¿Cómo te sientes?», me preguntó. «En paz», respondí. Y no era una frase vacía. Era una declaración, una verdad conquistada. Había atravesado el infierno del abandono, la traición, el desprecio, y aún así, allí estaba yo, íntegra, serena, de pie. Las semanas siguientes fueron tranquilas. Me dediqué a los nuevos proyectos de la fundación. Viajé a Guatemala a inaugurar un nuevo centro. Conocí historias aún más duras que la mía, pero ninguna de esas mujeres había sido vencida. Todas, de alguna forma, habían decidido vivir, y eso me daba fuerza para seguir sembrando.
Una tarde, mientras organizábamos una exposición de arte de mujeres mayores, una voluntaria joven me preguntó: «Señora Lourdes, ¿cómo hizo para sobrevivir a tanto dolor?». Me quedé pensando unos segundos y le respondí: «No lo sobreviví, lo transformé, en fuerza, en causa, en voz, porque el dolor que no se transforma nos mata lentamente». Esa noche, mientras el cielo se teñía de rosado sobre el Pacífico, me permití escribir en mi diario, algo que no hacía desde que Roberto murió. Escribí: «Hoy, Lourdes Mendoza ya no necesita ser la esposa de alguien, ni la madre de alguien. Hoy soy yo. Y eso, a mis casi 70 años, es el mayor regalo que me pude dar». Un mes después, recibí una carta. Era de Fabiola, escrita a mano, sin adornos. Decía que había comenzado a trabajar en una pequeña organización de ayuda a mujeres en situación de calle, que no buscaba redención, sino propósito, y que cada día, al ver a esas mujeres, entendía un poco más lo que había perdido al despreciar mi amor. Guardé la carta en una caja de madera donde conservo los dibujos que ella me hacía de niña. No respondí, no aún, porque algunas heridas, aunque cicatrizadas, aún duelen al contacto. Pero en el fondo, me sentí agradecida, no por ella, sino por mí, por haberme permitido llegar hasta ese punto sin destruirme. La fundación siguió creciendo. Un día, mientras caminaba entre las habitaciones del nuevo refugio en San José, una mujer mayor me tomó de la mano y dijo: «Gracias por este lugar. Nunca pensé que a mi edad volvería a tener una cama limpia, comida caliente y alguien que me llamara por mi nombre». Lloré en silencio esa noche. Lloré de orgullo. Carmen y yo empezamos a dar charlas en universidades. No hablábamos de cifras ni de estadísticas. Hablábamos de abandono, de vejez, de dignidad, de cómo una sociedad que olvida a sus madres está condenada a repetir sus errores. Y cada vez que una joven se acercaba a decirme: «Voy a visitar a mi abuela este fin de semana», sentía que valía la pena. Mi vida, esa que parecía haber terminado cuando Roberto murió y Fabiola me traicionó, había tomado una nueva forma. Ya no necesitaba validación, ya no necesitaba que me quisieran. Me bastaba con quererme a mí misma, con sentir que cada paso que daba era mío, libre, firme. A los 69 años, finalmente entendí que nunca es tarde para empezar de nuevo, que el dolor no es el final, sino el puente, que los silencios, si se abrazan con dignidad, se convierten en himnos, que la mujer que todos daban por acabada, por frágil, por desechable, aún tenía mucho por dar. Una mañana, mientras preparábamos una ceremonia para el aniversario de la fundación, Carmen me dijo: «¿Alguna vez pensaste que ibas a llegar tan lejos?». Me reí. Nunca. Pero ahora que estoy aquí, no pienso detenerme. Porque cada mujer que ayudábamos era una versión de mí misma, y cada gesto que recibía era una caricia que el pasado me había negado. Ese día me senté frente al mar, con mi diario en las manos, y escribí: «Hoy no tengo miedo del futuro, porque si pude reconstruirme desde los escombros, ya nada me detiene. Hoy soy la mujer que me prometí ser cuando era joven, y creía que la felicidad solo llegaba a los 30. Me equivoqué. La felicidad llega cuando uno se elige, y me elegí. Me elegí a los 68 cuando recogí los pedazos del cheque. Me elegí a los 69 cuando abrí la puerta de mi nuevo hogar. Me elijo cada día cuando miro mi reflejo en el espejo y no veo culpa, ni vacío, ni resentimiento. Solo veo a Lourdes, entera, real, viva, porque la verdadera libertad no viene de un cheque, ni de una herencia, ni siquiera del perdón. Viene del acto silencioso y poderoso de decir: «Ya basta». Basta de mendigar cariño, basta de permitir abusos, basta de tener miedo. Y cuando una mujer dice «basta», el mundo tiembla, aunque nadie lo escuche. Una mañana, mientras revisaba documentos de la fundación, recibí otra llamada de Fernando. «Lourdes, solo quería informarte que Fabiola ha cumplido con todo lo pactado. Renunció legalmente a cualquier derecho sobre tu patrimonio. No ha solicitado más ayuda, solo pidió una copia del convenio. Como recordatorio». Asentí en silencio, porque no esperaba menos, y tampoco más. Esa noche no pude evitar recordar. La niña del orfanato, sus ojos enormes, su voz temblorosa llamándome
Mamá, por primera vez. Su risa cuando aprendía a andar en bicicleta. Su dibujo colgado en el refrigerador que decía, para la mejor mamá del mundo. Y pensé, ¿dónde se pierde una hija? ¿En qué esquina de la vida? Pero no lloré, porque entendí algo que había tardado toda una vida en aceptar. Uno no puede obligar a nadie a amarlo como uno ama. Hay amores que dan, y hay amores que toman. Yo fui del primer tipo, ella, del segundo. Y está bien. No todos aprendemos a tiempo, pero siempre podemos reaprender. Carmen y yo celebramos el éxito del cuarto refugio en una cena sencilla. Pollo asado, pan recién horneado y una copa de vino. Brindamos por las mujeres que habían renacido, por las que vendrían y por nosotras, 2 mujeres que la vida había subestimado, pero que supieron levantarse sin escándalos, solo con presencia. En medio de la noche me levanté y salí a la terraza. El mar brillaba bajo la luna como si me hablara en secreto. Cerré los ojos y susurré, Roberto, lo logré. No por los millones, no por la casa, ni por el poder. Lo logré porque seguí siendo yo, porque no dejé que la oscuridad apagara mi luz. Y comprendí también que perdonar no significa olvidar, ni justificar, ni permitir. Perdonar es aceptar que no puedes cambiar lo que te hicieron, pero sí puedes decidir lo que haces con lo que quedó. Y yo decidí sembrar dignidad, respeto, amor real, a veces silencioso, a veces firme, pero siempre sincero. La vida me quitó muchas cosas, tiempo, ilusiones, confianza. Me quitó personas que amé, me quitó lugares que pensé eternos, pero también me dio la oportunidad de reconstruirme desde la nada, y con esa nada hice todo, porque a veces la ruina es solo el terreno fértil para una nueva historia. Hoy, cuando miro atrás, no siento vergüenza, ni por haber callado tanto tiempo, ni por haber amado a quien no me amó igual, porque cada silencio fue una semilla, cada lágrima, un abono, cada traición, una poda necesaria. Y ahora florezco, a los 70, como nadie esperaba, ni siquiera yo. Y si tú, que estás escuchando esta historia, ¿alguna vez pensaste que ya era tarde? ¿Que nadie te ve? ¿Que nadie te escucha? Mírame. Yo también creí eso. Pero aquí estoy. No como víctima. No como mártir. Sino como mujer. Como testigo de que el amor propio también puede salvar vidas. Porque incluso cuando el mundo te da la espalda, incluso cuando tu propia sangre te desconoce, siempre queda una opción. Elegirte. Y ese día, ese segundo en que decides que no mereces menos, es el inicio de todo. El verdadero renacimiento no se grita, se vive, se respira, se camina. Unas semanas después, Fabiola me escribió un segundo correo. Esta vez no pedía nada, solo contaba que había comenzado a dar charlas en escuelas sobre abandono emocional y relaciones tóxicas. Me adjuntó una foto. Ella, rodeada de jóvenes, con una sonrisa tímida, sin joyas, sin maquillaje. Me costó reconocerla, pero había algo en sus ojos que no veía hace años. Honestidad. No respondí, pero imprimí la foto y la pegué en la parte trasera de mi diario. No como símbolo de reconciliación, sino como recordatorio de que las personas sí pueden cambiar cuando están dispuestas a perderlo todo. Y ella lo había perdido. Yo también. Pero en mi caso, había ganado algo mucho más valioso. La paz. Un día una de las mujeres del refugio me preguntó, ¿usted cree en los finales felices? Me quedé en silencio un momento antes de responder. No todos los finales son felices, pero pueden ser justos. Y si uno tiene suerte, también pueden ser libres. Y eso, querida, ya es más de lo que muchos logran. La villa en Costa Rica se convirtió en mi hogar permanente. El mar me enseñó a respirar sin prisa, a no necesitar palabras para sentirme viva. Carmen siguió a mi lado, cada vez más empoderada, y juntas comenzamos a formar nuevas líderes para la fundación. Mujeres mayores que, como nosotras, ya no querían ser salvadas, querían salvar. La inauguración del 5.º refugio fue un evento íntimo, pero profundamente simbólico. Mujeres de diferentes países vinieron a compartir sus testimonios. Algunas habían dormido en bancos, otras sido expulsadas por sus propios hijos. Todas cargaban historias duras, pero ninguna más caminaba con la cabeza agachada.
porque este espacio no era de caridad, era de dignidad. Después del evento me senté sola en un rincón del jardín, bajo una pérgola cubierta de flores blancas. Cerré los ojos y sentí la brisa. Una brisa que no juzgaba, que no apuraba, que simplemente estaba, como yo. Ya no había nadie a quien complacer, nadie a quien rendir cuentas, solo yo. Y eso bastaba. Pensé en todas las versiones de mí que habían muerto en el camino. La joven que soñaba con ser madre, la esposa que lo daba todo sin pedir nada, la abuela que callaba para no incomodar. Todas esas Lourdes estaban ahora dentro de mí, no como fantasmas, sino como raíces, sosteniéndome, alimentándome, porque uno no se convierte en mujer plena de golpe, se convierte después del abandono, después de los gritos ahogados, después de los «mamá, ya no hay espacio para ti». Y aún así, seguimos, no porque seamos mártires, sino porque llevamos siglos sobreviviendo al olvido. Y ahora también alzamos la voz. No grité cuando me rompieron, no grité cuando me traicionaron, no grité cuando me dijeron que ya no servía, pero hoy, cada palabra que comparto, cada mujer que levanta la cabeza gracias a esta historia, es mi forma de gritar, no con rabia, sino con verdad, porque hay gritos que sanan. Y si llegaste hasta aquí, si seguiste cada palabra de este relato, si viste a través de mis ojos y sentiste lo que yo sentí, entonces ya no estoy sola. Porque aunque mi historia es mía, sé que no es única. Y tal vez, solo tal vez, juntas podamos cambiar cómo termina. Hoy no espero que me pidan perdón. Tampoco necesito explicaciones. Lo que necesitaba, ya lo construí con mis propias manos, con cada paso que di sola, con cada decisión que tomé desde el silencio. Porque a veces, lo más poderoso que una mujer puede hacer no es gritar su dolor, es caminar sobre él, sin temblar. Roberto me dejó un cheque, pero también me dejó una pregunta. ¿Qué harás con lo que queda? Durante un tiempo pensé que lo usaría para sobrevivir. Hoy sé que lo usé para vivir, para dejar una huella, para abrir puertas que antes estaban cerradas para mujeres como yo. Mujeres mayores, cansadas, pero no vencidas. A veces, imagino que él me observa, que me ve tomar café en mi terraza, con los pies descalzos y la mirada limpia, y sonríe, porque me conoce, porque sabe que no era el dinero lo que yo necesitaba, era la libertad, la posibilidad de decir no, sin miedo, de decir basta, sin culpa, de decir sí, solo cuando yo lo elijo. No todos entendieron mi camino. Algunos me llaman egoísta, otros, exagerada. Pero yo aprendí a no pedir permiso para existir, a no justificar mis límites, a no disculparme por ponerme primero, porque durante décadas me puse en último lugar. Y eso también fue un error. Fabiola no volvió a escribirme. Y está bien, no necesito actualizaciones. Solo deseo que, donde esté en paz consigo misma. Que haya entendido que el amor no se arranca, se riega, que el respeto no se exige, se cultiva, y que una madre puede perdonar muchas cosas, pero nunca el desprecio. He cumplido 70 años, y no quiero fiestas, ni regalos. Solo quiero seguir escribiendo, caminando frente al mar, escuchando historias en el refugio. Y si tengo suerte, seguir viendo a más mujeres decir, hoy me elijo. Porque eso, para mí, es el mayor triunfo, el verdadero legado. A veces me detengo frente al espejo, me miro sin prisa. Ya no busco arrugas nuevas ni signos del tiempo. Solo busco verdad. Y la veo, en mis ojos, en mis manos, en mi postura. Ya no soy la que fui, pero tampoco soy una versión rota de mí. Soy una mujer reconstruida. Y eso brilla distinto. Si pudiera volver atrás, tal vez cambiaría algunas cosas. Tal vez no. Tal vez todo pasó como tenía que pasar, para que esta versión de Lourdes pudiera nacer. Porque no fui solo madre, fui hija, esposa, cuidadora, servidora, invisible, fuerte, rota y renacida. Y cada etapa me trajo hasta aquí. Así que si alguna vez te sentiste como yo, invisible, usada, traicionada, rechazada, te abrazo con el alma, porque sé lo que es tragar palabras, aguantar desprecios y fingir que no duele. Pero también sé lo que es volver a respirar,
volver a empezar, volver a creer. Y tú también puedes. Si esta historia tocó tu corazón, si sentiste que, aunque sea por un momento, esta voz también era la tuya, suscríbete al canal, deja tu comentario, comparte este video con otras mujeres que necesiten saber que nunca es tarde. Gracias por escucharme. Yo soy Lourdes Mendoza y esta fue mi verdad.